Bendiciones. Ahora vamos a continuar con nuestro video número 2 y estamos ya viendo la primera sección, una comunidad hecha por Dios según el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y vamos a ver el inciso A, cómo son los saludos a la comunidad, versículos del 1 al 3, y encontramos este tercer punto después de haber explicado los anteriores en el video anterior. En este punto vamos a mirar lo siguiente. Miren, Pablo tiene que enfrentar una iglesia desordenada. Por supuesto, la congregación no tiene la estabilidad en estos momentos en que recibe la carta, no tiene la estabilidad necesaria para ser considerada ya una iglesia muy madura. Así que Pablo, al escribirles, está escribiéndolo a una iglesia que tiene problemas, que tiene dificultades. Por supuesto, Pablo viene y escribe, y cuando le escribe a ellos, sabe su situación y él necesita establecer desde un principio su autoridad. Por eso, cuando él menciona la frase soy un apóstol, es como decirles a los corintios, no es cualquier persona quien les está escribiendo, soy un apóstol. Y esa frase que Pablo utiliza es necesaria para que se establezca que su palabra es importante, porque él fue apóstol no nada más por decisión propia, incluso la palabra decir no nada más, no, él no fue apóstol por decisión personal, fue decisión del Señor. Por eso en el verso 1 cuando dice, soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto es importante cuando dice que Dios determinó, Dios decidió, Dios tuvo la voluntad, Dios escogió directamente a Pablo. Es necesario que Pablo lo repita, soy apóstol para que ustedes entiendan que soy alguien que tiene la autoridad suficiente para proporcionarles la información. Es necesario entonces entendamos que Pablo en su carta está comenzando la carta, va apenas en el primer capítulo, necesita establecer su autoridad para que los demás párrafos que Pablo va a escribir en los siguientes capítulos, los corintios entiendan que el mensaje que están recibiendo es de alguien que tiene autoridad. Por esa razón, vamos a entender que toda la sustancia, todos los contenidos, todo lo que se encuentra en la carta, todo lo que es la doctrina que está en el libro, son simplemente la voz de Dios presentada por Pablo. Pablo está escribiendo, pero está transmitiendo a los corintios las órdenes, las instrucciones, la voz de Dios, las palabras de Dios. La aplicación para nuestra época es la misma. Las palabras que los apóstoles hablan son palabras de Dios y son autoritativas también para nosotros. Otra vez para nuestros amigos que no son cristianos. Cuando ustedes no toman en cuenta la autoridad de los apóstoles para obedecer los mandatos como debe de ser, y ustedes varían, tergiversan lo que los apóstoles mencionan, ustedes están en problemas porque no están validando la palabra de los apóstoles. Lo que los apóstoles escribieron en las Sagradas Escrituras por instrucciones de Dios, por la guía del Espíritu Santo, por la guía de nuestro Señor Jesucristo, son palabras autoritativas. Voy a poner un ejemplo sin necesidad de buscar en los párrafos bíblicos, en los textos bíblicos. Hay ciertos textos que Pablo menciona cuando escribe sus cartas, donde se menciona que a la mujer no se le da autorización de tener dominio sobre los hombres, perdón. Entonces, cuando en algún grupo de ustedes, de los que no son de la Iglesia de Cristo, presentan a una mujer que está presentando el mensaje y que está dando un sermón a un grupo de los de ustedes, automáticamente ustedes están desechando la autoridad de Pablo cuando se menciona que no le permite a la mujer tener autoridad sobre los hombres. Porque al momento en que una mujer está al frente, ya está teniendo autoridad sobre los varones. ¿Me entienden entonces ahora ustedes, los que no son de la Iglesia de Cristo, por qué decimos que aunque hablen de la misma Biblia, hablen del Señor y sean muy elocuentes en sus presentaciones, pero están menospreciando la palabra autoritativa de Pablo? No creo que los corintios
No creo que los corintios no hayan entendido lo que Pablo les está diciendo acerca de que lo que él está diciendo es la palabra de Dios. Él está diciendo que la doctrina que está presentando, las enseñanzas, la esencia de la carta es la palabra de Dios transmitidas por un humano, en este caso Pablo, que es el humano que está viajando, está escribiendo hacia esa congregación. Por eso hacemos la diferencia. Aunque usted sea religioso, pero usted no es de la iglesia de Cristo, puede convertirse en cristiano, puede dejar esas creencias que usted tiene y aceptar la palabra del Señor, aceptar la palabra de los apóstoles como autoritativa y pertenecer a la iglesia de Cristo. Para ustedes, para los que ya somos miembros de la iglesia de Cristo, no hay ninguna duda. Entendemos y comprendemos esta razón de que Pablo fue escogido por Dios, por la voluntad de Dios. Así que de esa manera entonces Pablo identifica su escritura. Pablo identifica su ministerio y no va a haber ninguna duda acerca de lo que él está realizando. Él está realizando la voluntad de Dios. Él tiene un ministerio por la voluntad de Dios. Él quiere que todos entiendan que su escritura, su carta, su ministerio, sus presentaciones son hechos por la voluntad de Dios, porque Dios se lo ordenó, Dios así lo instruyó. Y los que recibimos esa instrucción, los que recibimos esa información por parte de Pablo, no tenemos que dudar de su autenticidad. Es la palabra de Dios. Así que, otra vez me refiero a los sectarios, a los grupos que que creen en Cristo, creen en Dios, pero practican cosas que ellos han creado, han inventado. Mencioné el caso muy específico de mujeres que guían congregaciones. No son la iglesia de Cristo, porque menosprecian la palabra de los apóstoles cuando dice que no le permite a una mujer que sea la dirigente de un grupo, de una congregación de creyentes. ¿Quiere usted ser miembro de la iglesia de Cristo? Tiene que modificar. No que la mujer sea menospreciada, eso lo trataremos en otras clases. La mujer es aceptada y se le permite enseñar, pero en ciertos ambientes, ciertos límites. Pero no a todos no a los hombres, no a todos los hombres. Después explicaremos con más detalles en alguna clase que se presente posterior. Vamos a ver entonces otro punto más. En el inciso E, Pablo no quiso que nadie tuviera dudas, no quiso que hubiera dudas acerca de su derecho de hablar, su derecho y acerca de ser entendido como un personaje que ha sido enviado por Dios. Pablo quiere que todos sepan que su palabra es autoritativa. Y si su palabra es autoritativa, entonces significa que necesita ser obedecida. Pablo identifica su escritura y su ministerio por la voluntad de Dios y él no permite, no quiere. No está diciendo, le está diciendo a la gente, soy cualquier persona que viene desde Jerusalén, soy un judaizante. Nada de eso está diciendo Pablo. Dice, yo vengo, soy apóstol, yo les envié esta carta y mi palabra, mi carta es autoritativa porque yo fui escogido apóstol por la voluntad de Dios. Si usted lo acepta, usted lo reconoce, estamos bien. Otro punto más que Pablo menciona ahora en el versículo número 2, en los destinatarios, dice, a la iglesia de Dios. Note usted esa frase que aparece en el versículo 2, cuando Pablo dice que es a la iglesia de Dios. ¿Qué cosa es iglesia? ¿Qué significa este término iglesia? Por supuesto, ustedes, la mayoría de ustedes ya saben que la palabra iglesia se deriva del término eclesía. Y eclesía significa los que son llamados fuera. Esa es la apreciación general de esta frase, la explicación general de esta clase. Los que son llamados fuera de esta palabra. Eclesía o iglesia, los que son llamados fuera. Pero tenemos que entender ese concepto porque esta frase es muy expresiva, quizás no para nuestro lenguaje, pero sí para el lenguaje griego, es muy expresivo. Y vamos a mirar sus términos, su entendimiento en dos dimensiones. La primera dimensión, el primer punto es entender cuál es la dimensión general de la palabra eclesia, la palabra iglesia. La dimensión general es un concepto muy común en el primer siglo y que significa, como mencioné hace rato, los que son llamados fuera, significa los que salen de la polis, de la ciudad. Recuerden que las ciudades, la mayoría de las ciudades de aquella época, estaban
limitadas en sus alrededores por una muralla para protección de los enemigos. Entonces, salir fuera de la ciudad indica abandonar las murallas protectoras y salir y estar fuera. Normalmente esa palabra se usaba para cuidar la ciudad, la política. La ciudad antes se le llamaba las polis, que significa ciudad. Por lo tanto, una eclesía, la palabra eclesía no es un movimiento nuevo, son los que son llamados fuera. Ese es el sentido general de la palabra eclesía, los que son sacados de una ciudad para cuidar el orden desde afuera, cuidar el orden para tener una asamblea, para cualquier actividad referente a la polis, a la ciudad. Esa es, vamos a decir otra vez, la apreciación general de la palabra eclesía. Pero aquí viene algo, un concepto importante que es para nosotros interesante. La dimensión especial que el cristianismo le da a la palabra. Los cristianos al inicio del primer siglo, y sobre todo cuando Jesús usó la palabra, hablando con Pedro, le dice, Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le contestó, bueno, unos dicen que tú eres Elías, que eres Juan el Bautista, etcétera, uno de los profetas. Y después Jesús viene y le pregunta a Pedro, pero tú, ¿qué les contestas a la gente? ¿Qué le dices a la gente quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, bueno, Jesús le contesta, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y esa frase bien importante que Jesús le dice a Pedro, de que iba a edificar su iglesia, entonces determina el sentido especial de la palabra iglesia. Ya no más los que son sacados fuera para hacer asuntos de política. Ahora, cuando nos referimos a la iglesia de Cristo, es el grupo especial más amplio que los cristianos le adjudicaron en el primer siglo y actualmente se la seguimos adjudicando. Iglesia es una fraternidad, es un grupo, es una comunidad, es un concepto con sentido más amplio, pues para los primeros cristianos y para nosotros, la iglesia significa o tiene sentido de una nueva nación, un nuevo grupo, una nueva cultura, una nueva identidad, un movimiento internacional, no nacional nada más, una palabra sagrada. Entonces, otra vez, iglesia. La carta fue escrita a la iglesia de Dios, no a la iglesia de la dimensión general, el grupo de personas que eran sacados fuera de la polis, para tomar decisiones fuera de las murallas de la polis. No, la iglesia de Dios, así como Pablo le dirige la carta a los Corintios, es una dimensión especial, una comunidad de creyentes. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a una construcción de murallas, una construcción de bloques de piedras. Se está refiriendo a una comunidad de creyentes, de personas que van a ser salvadas por nuestro Señor Jesucristo cuando esas personas obedezcan el Evangelio. No es difícil de comprender, no es difícil de entender. Por eso nos asombra, al menos a mí como miembro de la Iglesia de Cristo, me asombra conocer múltiples personas, bastantes personas de los grupos religiosos que también creen en Cristo, que no aceptan, incluso nos dicen a la Iglesia de Cristo que somos una denominación más. Falso, falsedad, no es correcto. Nosotros interpretamos iglesia en la dimensión especial, la iglesia que el Señor compró con su sangre. No es la iglesia en general o de todos los creyentes, sean del grupo religioso que sean. La iglesia de Cristo tiene características especiales como se muestra en el libro de los Hechos. Si usted, una persona, quiere ser parte de la iglesia de Cristo, bueno, puede investigar. Yo normalmente en cada video, me brinco algunos, les invito a que vean mis videos acerca del plan de salvación, donde explico, Moctezuma Plan de Salvación, donde explico cómo ser añadido a la iglesia de Cristo. No a la iglesia X, Z, R, H o P. Ninguna de esas iglesias donde tienen gobiernos humanos, tienen leyes humanas, tienen doctrinas humanas o incluyen, mezclan, hacen una mixtura de las leyes del Señor con las leyes del Antiguo Testamento, con leyes humanas o culturas o costumbres humanas. No son esas las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un sello característico, un sello especial, y usted puede investigarlo, puede saber cómo ser miembro de la iglesia de Cristo, únicamente y nada más. Me estoy refiriendo
a esta dimensión especial que le damos, que en el caso que Pablo escribe a los Corintios, se le da a la palabra iglesia, una dimensión especial y que nosotros la hemos agrandado, la iglesia de Cristo la ha agrandado para que todos entendamos que somos un movimiento especial, somos un grupo de personas que hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo por su sangre derramada cuando hemos obedecido el Evangelio. Y estoy seguro que muchos de ustedes, como religiosos, si yo les pregunto, ¿saben qué es el Evangelio? Y la gran mayoría de ustedes no lo saben. La gran mayoría de los que no son de la iglesia de Cristo no saben qué es el Evangelio. Y no se lo voy a decir aquí. Pero estoy seguro que si vengo y les pregunto qué es el Evangelio, ustedes van a decir que es la palabra de Dios, va a ser su respuesta, que el Evangelio es toda la Biblia, que el Evangelio son los que andan enseñando en las calles, contestan algunas personas sinceras, sencillas, que no tienen conocimiento, porque no entienden, no comprenden qué es el Evangelio. Pero el miembro de la iglesia de Cristo debe de saber qué es el Evangelio. Y si no lo sabe, entonces pregúntele a su predicador, porque entonces usted no ha sido enseñado correctamente, no ha aprendido. Entonces, pregúntele a su predicador, pregúntele a sus hermanos más antiguos de la iglesia que le digan qué es el Evangelio. Y si mucho más hay, si usted todavía tiene dudas y no sabe, no le agrada la respuesta que le dan, comuníquese conmigo. Comuníquese a mi correo y con gusto yo le digo qué es el Evangelio. O vea mis videos y ahí va a saber qué cosa es el Evangelio. Mis videos de Moctezuma, Plan de Salvación. Me asombra, vuelvo a decir, me asombra encontrar gran cantidad de personas que cuando les preguntamos con palabras sencillas, ¿qué es el Evangelio? Es difícil creer que no lo entiendan, pero no lo entienden. Y ellos mencionan, es que estoy aquí y es que esta es la iglesia y que todos somos iguales. Es una frase que no es correcta. Por eso, otra vez, eclesía significa o tiene sentido o da la idea de una nueva nación. Recuerden que la iglesia de Cristo también es el reino de Cristo. Entonces, somos una nueva nación, un nuevo reino, donde pueden englobarse todas las personas que obedezcan el Evangelio, sin importar color, raza, religión, ciudadanía, procedencia, sin importar nada, sino que cualquier persona con que obedezca el Evangelio puede formar parte de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con la gente de Corintio? ¿Entendieron la gente de Corintio inmediatamente el concepto especial de la palabra iglesia de Dios? No lo entendieron. Los corintios son una cultura, vamos a decir, parecida a la mayoría de las culturas, que están envueltas un 70% en el paganismo. Y muy pocas personas tienen interés correcto, perfecto, exacto en las escrituras, en la palabra de Dios. La gran mayoría, 75%, les interesa nada más su yo, su situación, son egoístas, ególatras. Eclesía, entendida en los términos bíblicos adecuados, muy pocas personas lo entienden. Ahora, los corintios tampoco entendieron la idea de comunidad. No fue entendida por ellos. Porque en el concepto de comunidad, cada miembro, fíjense bien, en el concepto de comunidad especial, cada miembro tiene una responsabilidad dentro del grupo. Tiene un papel particular que desarrollar. Tiene un propósito, tiene una unión, una ligazón con el resto de los miembros de la congregación. Y es una percepción del significado iglesia o eclesía que muchas gentes, aún dentro de la iglesia de Cristo, no quieren aceptar todavía. Que los que nos convertimos en miembros de la iglesia de Cristo estamos unidos irremediablemente por el Evangelio. Cuando decimos irremediablemente, significa que lo que mantiene la cohesión en la iglesia es Cristo. Y el entendimiento acerca de lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo. Una comunidad, entendiendo el carácter local de una comunidad, bueno, es un grupo de personas que en cierta área específica geográfica coexisten. Pero entendiendo el concepto mundial, internacional, en toda la tierra, de lo que es una comunidad, entonces la iglesia de Cristo se encuentre en África, se encuentre en Asia, se encuentre en Sudamérica o en Norteamérica, de todo modo la iglesia de Cristo somos uno, somos una, estamos cohesionados todos, sin importar cultura, sin importar lenguaje, todos somos unos cuando hemos entendido el significado real de la palabra eclesia, de la palabra iglesia en ese sentido. Por eso, cuando entendemos el sentido de palabra comunidad, no hay menosprecio de una iglesia o de la iglesia de Cristo, de un lugar hacia los miembros de la iglesia de Cristo que están en otro lugar. Al contrario, hay armonía, hay comprensión.
entendemos el carácter, entendemos el propósito y la naturaleza de la comunidad especial llamada iglesia o eclesía. Ahora, los de Corinto cometieron un error que es muy común en cada generación, en cada localidad, en cada ciudad, en cada país o en cada continente. ¿Cuál es el error que cometen cometen normalmente las personas cuando no entienden todo el concepto especial de la palabra iglesia? Cometen el gran error que se llama el error de la percepción. Voy a poner aquí una frase: error con mayúscula, el error de la percepción. ¿Cómo perciben la mayoría de la gente la iglesia, según las explicaciones que Pablo está dando? Bueno, ese error de percepción que existe en cualquier comunidad pequeña de gente de cualquier cultura, en una ciudad un poco más grande, o en un municipio, o en un estado, en un país, o en todo un continente, o en todo el planeta. El error de la percepción es que existen dos posibilidades de cómo percibir la iglesia. ¿Y cuáles son esas dos posibilidades de cómo percibir la iglesia? Bueno, esto lo vamos a analizar en el siguiente video. Que tenga usted bendiciones y nos miramos en el video número 3. Que la pase usted bien. Bendiciones.